En el capítulo anterior, justo en el camino de Curumaní hacia Valledupar, pasamos por un mal momento, malestar, dolor en el cuerpo y, como lo pudieron ver, vómito. Pero por fin pudimos llegar a Valledupar, una hermosa ciudad que nos recibe con gran alegría, pero desafortunadamente en parte del recorrido pasamos por una situación bastante incómoda. Gente, buenos días. Ya se amaneció de manera mejor. Al parecer no nos vamos a morir. Vamos a aprovechar este día acá en Valledupar. Vamos a dar una vuelta a qué tal este fondo acá en el hostal, que acá se respira el vallenato, acá se vive esa cultura vallenata. Vean, qué vaina tan hermosa. Vamos a dar una vueltica por ahí por Valledupar. Vamos a ver algunos lugares. Hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar la oportunidad de que estamos por estos lados. Y ya mañana arrancamos hacia el mar. Yo creo que voy para Palomino. Bueno, y qué mejor forma de arrancar, como siempre, con algo icónico, algo que siempre va a marcar la ciudad, y es su plaza. En este momento estamos en la Plaza Alfonso López Pumarejo. De acá llegué a la iglesia. Bueno, hay muchas iglesias, lo que pasa es que está la iglesia del parque, y ustedes saben que las iglesias de los parques, pues digamos que entre comillas se puede decir que es la principal, y es un parque muy dado al tema peatonal, ¿cierto? Al tema peatonal, algunas zonas de permanencias pues como a los costados, pero pues digamos que se marcan pues como estas zonas peatonales. Un centro de eventos en la parte de allá que ya me lo imagino sonando el acordeón, cómo no. Arquitectura colonial por donde ustedes la vean, es lo más marcado acá. Turistas extranjeros, lógicamente. Y la plaza abierta, que es lo que les decía ahora, ¿sí? Esta es la plaza abierta. Este que está allá es el monumento a la revolución de la marcha, creo que se llama así. Igual por ahí les dejo el dato, pero es un monumento de revolución política, ¿sí? Esto en su momento lo hizo fue un presidente de la república, es algo significativo, el cual buscaba un tema de progresismo. Por eso tiene pues como unos pilares, y lo que hace es ascender torso de hombre, torso de mujer, unidos por una columna en bronce. Esta es la alcaldía de Valledupar, el edificio de la alcaldía, desafortunadamente no tan colonial como los otros elementos, y continúa todo el asunto artístico. Este es el Consejo Municipal, con una buena obra de arte pues en esta parte. Y sigue todos sus alrededores, vea, todos sus alrededores totalmente coloniales y hermosos. Muy buena vegetación. En estas ciudades pasa algo muy especial, y es que en esta ciudad sí se le da el valor a la vegetación. Claro, por un asunto de clima y necesidad, no debería ser así. El valor a la vegetación debería darse siempre, pero en estas ciudades lo hacen pues porque es un tema también del clima. Ya, ¿qué tal esos vuelitos en dron? Por ahí descubrí algo, y es que el vuelo en dron acá en Valledupar está limitado en altura por algo pues de aeropuerto. Ahora vamos a ir a comer. Claro que sí.
Y yo creo que ahora nos tenemos que montar a la moto porque quiero visitar unos monumentos que hay acá en la ciudad. Bueno, ahora vamos para una calle. Ya se montaron el andén. Ahora vamos para... Ahora vamos para una calle Turrucutú, Purrucutú, bueno, algo así. Y que es muy colonial. O sea, que es muy representativa como el tema de la arquitectura. Igual la arquitectura se ve acá, pues digamos que en toda la plaza Alfonso López Pumarejo. Pero dicen que esa en especial, pues tiene algo muy, muy especial. Valga la redundancia. Entonces vamos a pegarnos la pasadita por allá, porque la verdad Valledupar es hermoso, tiene unas calles muy, muy, muy bonitas. ¿Verdad? Por ejemplo, esta calle de acá, vamos a pasar esta calle acá primero. Entonces, parce, mucho, mucho color, se las va a mostrar ya de frente, en vivo, en directo. Vean pues qué bonito. ¿Ah? Qué bonita esta calle. Parce, que lógicamente por donde ustedes anden van a escuchar vallenato. Cuadra que se respete en Valledupar tiene un bafle por ahí con su buen vallenato. Pues ahora sí vamos a ir entonces a la cuadra Turrucutú, Turrucutú. Hombre, mejor brillante, súper brillante, pero es puro bloqueador. Puro bloqueador solar porque hay que cuidarnos acá del sol. Esto es tierra caliente, full caliente. Y vamos a ir entonces a esta calle. Es una calle que está aproximadamente como a 2-3 cuadras de esta plaza principal que estábamos viendo. Ah, bueno, vuelvo y resalto. Escuchamos vallenato en cada cuadra porque estamos, parce, en la cuna del vallenato. Género musical colombiano, muy escuchado en todo el mundo. Bueno, me dicen que a 3 cuadras. Voy a ir grabando porque el camino es hermoso. ¿Qué tal este camino para llegar a esta cuadra? Por al fondo tenemos la plaza de Bolívar y ya una señora me confirmó que llego a la esquina y volteo a la izquierda. Muy fácil la llegada y el camino es como una buena antesala de lo que posiblemente nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas calles o todos los alrededores, como funciona en gran parte del mundo, esas grandes casas o esos caserones que llaman, pues son lo más representativo que tienen o eran de familias poderosas. Lógicamente, gran parte de su arte urbano abandona de pronto como el graffiti tradicional y se va a un tema más folclórico. Que la verdad, sí, es una ciudad que lo único que se respira es folclore por donde usted ande. Sobre todo un tema muy, muy artístico. Sí, acá hay un tema artístico muy marcado en esta ciudad. Mucho arte, mucho arte por donde usted lo vea. Y sobre todo que la gente está muy apropiada de él y con mucho orgullo. Y aquí digo con mucho orgullo porque tú le preguntas a alguien acá y sabe mucho de la historia de su lugar. Y eso no pasa mucho en varias partes de Colombia. Entonces tú le preguntas a un joven, le preguntas a una persona y desconoce el lugar donde vive porque pues históricamente ya no está tan instruida o de pronto el tema de los intereses culturales cambiaron por el asunto de las redes, puede llegar a ser. Pero acá tú a cualquier persona que le preguntas conoce muy bien acerca de la historia y de los lugares típicos de la ciudad. Oiga, otra cosa que me he dado cuenta es que qué cantidad de palos de mango tan impresionante. Por donde usted mire, hay arbolitos de palos de mango. Bueno, ya llegué a la famosa calle Purrututú. Era Purrututú. Entonces, esta es la casa Purrututú. Ya les voy a mostrar una leyenda que tiene. Pero todo eso es como una calle así, lógicamente lineal, como una pasarela, en donde hay cosas, en donde hay
en donde hay arte, mucho arte. Eso me parece muy bacano. Vean. Ah, qué bonito esta parte. Ay, esa muñequita me asustó. Esa muñequita acá me mata del susto, gente. Eso que ustedes ven ahí no es una persona, es una muñeca. Veanla. Parce, casi me mata un susto esa muñeca. Retomemos después de ese infarto. ¿Cuál es el tema acá? Yo no tengo nada contra el graffiti tradicional. Lo que pasa es que a veces siento que el graffiti o esas expresiones, pues lógicamente son muy heredadas de otras culturas extranjeras. Pero que acá, a ver, esto lo digo desde el desconocimiento. Graffiti me refiero como a esas letras, ¿sí? Porque yo imagino que esto también de pronto es una línea que tiene el graffiti, eso lo aclaro, no quiero problemas con nadie. Pero entonces esta calle es una calle totalmente artística, de murales. ¿Ah? Vean pues, por donde ustedes lo miren, arte, por donde ustedes lo miren es belleza, por donde ustedes lo miren es de todo. Es más, vean qué bonito este letrero que hay acá, que es hecho como con cortecitos de cerámica. Entonces, parce, eso no me lo esperaba. Uno se espera a que Valledupar sea mucho el tema musical, instrumental, pero no pensé que tenía ese arte visual tan marcado. Tremenda admiración que le tienen a esos representantes vallenatos y cómo no hacerlo. Ojo, ya sea un asunto de que se tengan escándalos, sea lo que sea, sus personajes se han encargado de posicionar a Valledupar en el mundo a través de la música. Entonces, ¿cómo no los van a resaltar y cómo no los van a querer? Si hacen parte de ese legado. Además, que viéndolo bien, pues es mucho mejor resaltar por el arte y por la música que por otro tipo de cosas. Esta es la casa que yo le decía, dice la casa de la Purrututú, arquitectura colonial del siglo XIX. Ese man que grabé ahí es un muchacho, es un joven, iba con el celular, iba escuchando vallenato. Oiga, es impresionante, parce, es impresionante la devoción y el orgullo con el que cargan ese acordeón acá. Eso me tiene sorprendido, ¿sí? Eso, y vea, tienen frases en algunas paredes. Vamos a leer esas frases a ver qué dice. Esta está muy interesante. Ya se alejan las costumbres del viejo Valle de Upar. No es que otro te cambie el sentido musical. Leyendas y apariciones del viejo Valle de Upar, y así pena el alma mía por antiguos callejones, porque no la puedo amar. Por acá el señor Jorge Oñate, fiel representante de la cultura vallenata. Entonces, gente, esta es esta famosa calle hermosa, hermosa. Ojo, y también de resaltar su componente ambiental, mucha sombra, es hermosa, está preciosa. Entonces, gente, sigamos por acá con este recorrido por Valledupar. Vamos para el río Guatapurí, vamos para el balneario Hurtado. El río Guatapurí acá pues es muy representativo. Entonces vamos a ir para allá sí vamos a ir en la moto, entonces ya vamos a entrar acá donde la tenemos guardada. Ahí no pago. Estamos igual muy cerca, estamos a 15 minuticos pues en la moto a un paso normal y ya, yo creo que allá vamos a almorzar, y al frente hay algo pues como un parque muy reconocido, que es un homenaje pues como a estos cantautores vallenatos que ha tenido Valledupar. Entonces vean por acá. Esta muchacha esperándonos para arrancar. Ya le bajé la otra maleta, que es la maleta pues como del camping, y arrancamos para ese río a ver cómo nos va. Vamos para el balneario, listo. Río no, y no el balneario, que está en el río, sino que a esa zona llaman balneario. Pues de una vez aprovechamos
y vamos a ver qué tal las calles de Valledupar. No sé por dónde me vaya a sacar el GPS, yo sencillamente tengo que seguir el GPS, entonces vamos a ver por dónde nos saca. Ojo, las calles de Valledupar, por lo menos en esta zona de acá, y son pues como angostas y mucho arte, por donde ustedes vean hay murales referentes a la cultura vallenata, a todos estos expositores a nivel nacional e internacional de la cultura vallenata. Y es que pocas ciudades he visto el mural tan lindo, mucho color en las fachadas, me gusta. Ese tema del color, en esa arquitectura patrimonial, me imagino que también tiene que ver con ese tema folclórico que tiene la música vallenata. ¿Sí? Vea, Omar Geles, todo tiene que ver acá con vallenato. Qué bacano que estén tan arraigados y tan apropiados de esa cultura vallenata, porque a veces pasa, y esto lo voy a decir pasito, que no nos escuche la niña que está pasando acá a la esquina. Algunas partes del mundo tienen algo que lo representa, pero que a veces dicen que ya les da pena que eso lo represente. O sea, ya están como cansados que eso sea. Pero parce, ¿no les parece muy afortunado usted poder decir que usted es la capital mundial de un género musical? ¿Usted no les parece muy afortunado poder decir eso? Ah, parce, es que el vallenato se escucha en todo el mundo. Vea qué lindo es, vea qué hermoso Valledupar. Pasa como el eje, vea qué bonita esa vegetación allá en esa parte, qué bonita y qué hermosa está Valledupar. Increíble que ese balneario esté tan cerca. Claro, por acá ya se ve otra, como dicen por ahí, la crema de la ciudad. Nota uno pues digamos que en el tamaño de las casas, pero me quedo con la parte histórica. Me parece muy linda la parte histórica que tiene Valledupar. Acá ya vamos a tomar como una vía principal que está pues como al costado. Gente, creo si no estoy mal, si las ganas no me fallan, si los planes no me fallan, porque últimamente ya me doy mucho la oportunidad, la ventaja, la salvedad de cambiar de plan así de un momento a otro, como lo hice con Ocaña. Y es que el objetivo mañana es ir a Palomino. ¿Saben qué estaba intentando? Les voy a ser muy sincero acá. A mí muchas veces la gente me dice, parce, haga canje con los hoteles, haga canje con los hostales, hable con el hostal, diga que usted es creador de contenido. Lo que pasa es que yo como creador de contenido no me considero tal. Yo soy un arquitecto que viaja en moto y que le dio esta locura de documentar el viaje. Entonces cuando me dicen es que usted es influencer y usted es creador de contenido, me parece muy extraño. Yo prefiero que me digan que soy arquitecto, orgullosamente arquitecto, ojo, de manera muy consciente y de manera muy convencido de la mejor facultad de arquitectura que tiene Colombia, y es la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, sede Armenia. Y esto lo digo con toda la propiedad del mundo, para mí, se los digo sinceramente, para mí, porque he visto resultados, he visto otras universidades, etcétera, etcétera. Para mí, la mejor facultad de arquitectura que hay en este país, por no decir más allá de la frontera, es la Universidad La Gran Colombia, sede Armenia, Facultad de Arquitectura, señores. Se los aseguro, les doy mi palabra, les doy mi palabra. Voy a poner el himno de la universidad acá y va a ser así. Claro que es con esta mano, pero bueno, hagámoslo así un momentito. Bueno, ¿esto cómo es por acá, esta vuelta? ¿Cómo es esta vuelta por acá? Por acá me cayó la people. Voy a preguntar primero. Y es que precisamente en este punto pasa lo que no solamente pasa en Valledupar, Colombia. Esto pasa en muchos lugares de Latinoamérica. Y es que básicamente quieren obligarte a comprar, quieren obligarte a hacer lo que ellos digan. Hasta un punto en que el asunto ya se vuelve maluco, se vuelve totalmente intimidante, como lo van a ver más adelante. Uno entiende que ellos quieren ofrecer un servicio que seguramente se ganará la moneda ofreciendo o llevándolo a uno al local que ellos recomiendan. Pero el problema es que cuando tú les dices que no, ya empiezan a decir cosas que no son muy buenas. Cada uno de ellos pues sencillamente lo que hacían era ofrecer un restaurante, un lugar donde parquear o hacer alguna clase de tour. El problema es que cuando tú les dices que no, pues sencillamente se ponen bravos, y ahí es cuando vienen los malos comentarios, que incluso resultan ser intimidantes, como decir, por eso es que los roban.
Y claro, cuando vieron que yo apagué la cámara, ya empezaron a hacer más comentarios como es que los del exterior se creen más, es que por la moto se creen más. Y uno de ellos le dijo al otro, mira la pantalla, por esa nos darían un buen dinero. Y lógicamente después de estos comentarios pues ninguno va a andar tranquilo. Ya el recorrido que hago más adelante lo hice siempre pensando en la seguridad y en qué podría pasar. Claro, ya estaba maluco con la situación. Bueno, mi gente, vale, pescado. Por acá llega uno entonces, parqueadero. Al frente está el Parque Los Monumentos, Parque La Leyenda Vallenata en la parte de allá. Pero yo creo que está cerrado por ser entre semana. Entonces, bueno. Y todas, bueno, hoy están vacíos porque estamos entre semana. Yo imagino que es el fin de semana. Lleno, está full, ¿cierto? Entonces, por parte yo quería venir hoy, era por eso, para poder venir y mostrar más fácil. Pegar la miradita por acá al puente. Ojo, el chico que me dice, no te pases para el otro lado del puente que te pueden robar. Pues yo no creo, pero... Muchos dirán que esto no es acoso, que esto no es intimidante, incluso muchos dirán que eso es normal y que no llore tanto. Yo sencillamente pienso que son herramientas y son estrategias que utilizan para intimidar y para ir midiendo a cada una de las personas. Claro, si tú les demuestras miedo, prácticamente estás en sus manos. Digamos que se recibe la advertencia, ¿cierto? Pues uno nunca sabe. Ya les voy a mostrar por acá el río. Por acá está la gente hasta bañándose. El famoso baño con jabón Rey para quitar la sal. Bueno, ya les presento el río Guatapurí. Por acá están los pelados bañándose. Este se tiró de la piedra, full. El bañito con jabón Rey, vea, para sacar la sal. Y este es el río Guatapurí, listo. Incluso ahora que me dirigía al puente, uno de ellos me hizo un comentario que fue el que más me intimidó. Y fue el siguiente: si pasas la mitad del puente, no respondo. Yo de manera muy curiosa y no sé por qué lo hice, fui hasta cierta parte del puente y grabé. Pero lógicamente me devolví de inmediato. Ahí está todo. Entonces ve, ahí está full toda la vuelta, vea. Por eso sencillamente decidí grabar rápido e irme. Sé que estas situaciones son aisladas, que estas situaciones no describen una población y no describen la bondad que tiene el ciudadano normalmente de esta ciudad. Pero también hay que denunciarlo y también hay que decirlo. Esas situaciones se repiten y lo peor que podemos hacer es normalizarlas. Pero como siempre, para poder verlo bien full, para poder verlo bien acomodado, para poderlo bien, ver bien con todas las de la ley, parcero, eso es lo que vamos a hacer, es, vea, verlo desde arriba, ¿listo? Entonces ya nos pillamos desde el cielo. Bueno, como vieron pues esos vuelos en dron. Camila le dije un toque a los muchachos porque uy, ya se vuelve una vaina muy densa. Es igual, vuelve y juega, eso es muy cultural, pero se vuelve algo muy denso, o sea, son ahí encima, ya muy fuerte y es uno como que, hey, no quiero, no, sí, no, sí, no, sí, ¿para cuándo? No. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Bien interesante, hoy está vacío, yo imagino que esto entre semana, que esto el fin de semana es una locura, por eso aprovecho mucho para venir a estos lugares entre semana. Creo que no escuchen mucho la música de fondo porque hoy no me jode los derechos de autor acá, sale el copyright. Esto es un pasón muy rápido, muy rápido por Valledupar. Como les digo, llegué ayer, llegué muy enfermo, hoy aprovechar y salir por ahí. Y ya mañana arranco para Palomino. Entonces vamos a darle de pronto el parque acá al frente. Y ya seguimos cogiendo ruta por ahí.
vamos a buscar almuerzo, vamos a buscar darle a los alineos. A ese parque lo da la vuelta para que lo vean, listo. Ese se los muestro desde la cámara. Dicen que el Parque de los Monumentos, hay un avión, por ahí lo tuvieron que haber visto en el dron. Por ahí les contaré de qué se trata. Pero por ahora toca de esta manera, así rápida, ágil y veloz, y sembrarles a ustedes esa espinita de que vale la pena venir por acá a Valledupar. Todo es el Parque de los Monumentos. Ya les voy a dar la vuelta por acá para que lo vean bien. Ya les voy a mostrar con mayor detenimiento. Valledupar, la más linda, así le están llamando a ellos acá. Ahí está la zona y esta la bicicleta del señor Carlos Vives. Es más, yo tengo ganas de... Voy a dar la moto acá un momentico y les voy a mostrar la bicicleta y les voy a mostrar, gracias papá, muy amable, el acordeón que también está en la parte de allá, también muy famoso, muy conocido. En este parque de esculturas conocidas como la del señor Carlos Vives, vea, de la canción Mi Bicicleta. Y lógicamente hay más esculturas vallenatas, está toda esta parte acá tan bonita. Ustedes que cuando uno graba solo y viaja solo, le toca uno mostrar lo que puede alcanzar a mostrar. Por acá las muestro en otro plano. Harta importancia tiene este señor Carlos Vives acá para estar acá encabezando este asunto. ¿Sí? Carlos Vives, señores. Mucho recorrido artístico la que tiene este señor. Y al lado allá está el monumento del acordeón. Ese monumento que se halla, ya vamos a pasar. Por acá está el monumento del acordeón. Muy famoso. ¿Sí? Que es ese que está allí al fondo. Vamos a tomar el atrevimiento por acá de mostrárselo. Y están unas monedas que también son muy significativas acá en este parque. Estas son las monedas que hay en el parque, pues con algunas frases, canciones representativas de la región. Vea, la diosa coronada, que son temas de canciones. Por acá sigue el tema de las monedas. Acá ya está el acordeón, mejor dicho, ¿qué sería Valledupar sin el acordeón? Instrumento insignia de Valledupar y del mundo. ¿Qué sería de un vallenato sin acordeón? La gota fría, vea. Y rumores, ahí están las monedas. Por el otro lado, ¿qué tiene? Extendámonos acá. Por el otro lado tiene a Lorenzo Morales, Emiliano Zuleta, y el acordeón acá a este lado tiene a Jorge Oñate, Diomedes Díaz y Poncho Zuleta. Ahí los tienen, vea, gloria a los juglares. Pocas veces, en serio, vuelvo y lo reitero, lo repito las veces que sean necesarias, pocas veces he visto a una región tan orgullosa de un elemento representativo de ellos. Es increíble esa gente acá, cómo respira y cómo suspira vallenato. Y les digo la verdad, ya me sabe la boca cholado, entonces me voy a comer un choladito por acá. Ya pues, que no falte el cholao. Y después que por qué me enfermo. Qué bonita la vida, gente. Qué bonita la vida, así la lloremos tanto. Bueno, gente, entonces vamos a almorzar. Vamos a darle a los aliños. Va a comer normalito porque tengo que tener fuerzas para por la noche, porque por la noche me va a dar el golpe duro, que es una salchipapa. Listo, va a ser con una salchipapa, va a ser ese golpe duro y sustancioso. ¿Qué manda hoy? Espero que les guste ese recorrido. Desafortunadamente toca hacerlo así muy rápido, pero lo que yo siempre les digo, el objetivo es dejar la duda en ustedes y que les dé
o que les motive visitar esta zona. Muy bonito Valledupar, muy bonito, la gente muy amable, la gente muy chévere, la gente bien de todo. Entonces bueno, ahora les muestro el almuerzo, vamos un rato a los peajes y después les muestro el... Vea, por acá ya me trajeron la sopa. Acá comen bastante. Tierra caliente comen bastante y eso ya lo tengo totalmente claro. Y lo otro, entonces ahora vamos a los peajes. Me quedo un rato por allá y después salimos a comer y les muestro la salchipapa y les muestro un poquito de la vida nocturna que tiene Valledupar. Bueno, vea pues, buen sancochito, limonadita fría, helada, qué rico. Choletica, patacón, ensaladita, arrocito con fideos y esto es como un huesito de fina coquetería, de fina... Ah, no. Yo pensé que era una decoración ahí, hace parte de la carne. Por ahí dice, mientras el enfermo coma, está bien, se salva, se recupera. Me puse a echar memoria y no almorzaba hace 2 días. Ayer no almorcé, ayer comí solamente algo en el día, a unos pastelitos que dejé, lo vieron ustedes en el video anterior. En la noche comí unos patacones, pero muy liviano todo, muy liviano porque estoy reventado. En este momento ya van a ser las 4 de la tarde, no había almorzado porque no tengo muchas ganas, pero hay que intentarlo, hay que lucharla. María, gente, yo a ustedes los quiero mucho. Sacarme a mí en la noche, hermano, como es de duro. Pero necesitamos finalizar este video como es, yendo a comer la famosa salchipapa es que Valledupar, que supuestamente es la mejor salchipapa del mundo. Que supuestamente esa salchipapa está sobre el bien y el mal. Vamos para un lugar que llámese Comida Rápida Santi. Ojo, acá hay varias, pero esa fue una que me salió pues como muy reiterativa en Instagram. En TikTok. En TikTok fue que TikTok se volvió últimamente la mala influencia para muchos para buscar para dónde salir. Ahora, ¿por qué voy acá con esta chaquetica a pesar de ese calor? Porque esto es un chaleco reflectivo y no vaya a ser yo tan de malas que me pare el tránsito y me exija el chaleco. Así la gente acá ande sin casco. Porque eso de por sí nos pasa a los que cumplimos todas las normas de tránsito, que a nosotros sí nos la aplican. Entonces sí prefiero salir con chaleco y que nos van a poner problemas. Estamos cerquita, estamos a 18 minutos, bueno, ni tan cerca, a 5,3 kilómetros. Entonces yo creo que ya nos vemos llegando allá a ese lugar. Uy, ahí me saca. Mujer agresiva y malacarosa. Ya nos vemos entonces pues por allá, listo, a no ser que algo extraordinario pase o que me aburra de acá hasta allá y necesita la cubi, pero esta mujer, porque es así aventada. Bueno, gente, ya estoy pues por acá. Venimos a comer acá a Santis, que fue el que me salió. Listo, entonces vamos a entrar a comer acá salchipapa, vamos a ver qué tal. Pues no me voy a comer una muy grande porque estoy sanando, estoy en estado de recuperación. Qué gente para pitar acá tan bravo. Entonces vamos a ver qué tal la salchipapa en este lugar. Entonces, bueno, acá están salchipapas, ahora que la Premium Mini, 18.000 pesos. Eso viene a ser más o menos como $4 algo. La Premium Personal, 30.000 pesos. Eso tiene que ser más o menos como unos $8, $7, $9 y bueno, y ahí va. Yo creo que esa personal debe ser muy grande todavía. Y bueno, y ahí tienen toda la variedad ustedes para que elijan. Hay una, dice 4 carnes, porque yo imagino que tiene que ser muy grande. Entonces, si pedí esas 4 carnes, una botellita con agua, porque me estoy cuidando. Porque me estoy cuidando 20. Mentira, yo no soy mucho de gaseosa. Y ya les muestro a ver qué tal. Está grande, vale, gracias. Oiga, gente, mírela, pues. Yo pedí agua y me trajeron Coca-Cola, entonces eso es una señal de que tengo que tomar Coca-Cola. Yo no soy mucho de comer este tipo de cosas, pero yo me sacrifico por ustedes. ¿Listo? Véala, pues. La mano. Está bien, esta es una personal. Eso es una salchipapa personal. Acá con buena gaseosita. Parce. Ya les cuento a ver qué me parece esa salchipapa.
Pero voy por la mitad, ya estoy lleno. Voy por la mitad. A la verdad, muy buenos, muy buenos. O sea, aparte que es bastante, muy rico, porque a veces cuando uno pide este tipo de comida, o son muy grandes y son llenadoras, pero no son tan ricas, o son ricas y son poquitas. Pero estas están una chimba. Muy recomendada acá las salchipapas de comida rápida Santis. Muy rica, muy rica. Bueno, gente, para informarles que no fui capaz con todo para empacar este maicito de acá. Bueno, así terminamos en serio este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Mañana es un día muy importante para mí porque mañana llego al mar. Entonces, en la juega, pues, pendientes del canal, se suscriben. Muchas gracias por el apoyo, les quiero mucho, se les quiere y chao. Bueno, a buscar entonces por acá hospedaje, pero el tema es que la vía está muy mala para andar.